Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer personal social y nuestro siguiente tema, porque ya hablamos de Cristóbal Colón, es la época en la conquista del virreinato. Aquí cambió todo nuestro país, ¿ya? Antes nosotros teníamos el Tahuantinsuyo, que era inmenso, gobernado por el Inca. Cuando vinieron los españoles, cuando ellos ya regresaron con una mala actitud, porque ellos querían nuestro oro, querían riqueza, eran muy codiciosos, vinieron con muchas armas para poder atacarnos. Pero acá, en el Tahuantinsuyo, había un problema. Dos hermanos que querían, uno de los dos era Inca, estaban en guerra, en una lucha constante, que era Atahualpa y Huáscar. Aunque el legítimo heredero era Huáscar, Atahualpa quería sí o sí ser el Inca. Así que estaban peleando y hasta que Atahualpa mató a su hermano Huáscar. ¿Listo? Vamos a empezar el relato según lo que cuenta el libro. Dice: la llegada de los conquistadores españoles. Después de descubrir América, muchos españoles llegaron a buscar riqueza. Estos hombres blancos vestidos con metales, con armas de fuego, acero, montados sobre extraños animales. Acá no habían caballos en ese tiempo, no conocíamos los caballos. Acá era la vicuña, la llama, y esos tipos de auquedinos, pero no habían caballos, ¿ya? Dice: y guardados con la codicia, o sea, eran codiciosos, querían oro, querían mucho oro. Y acá abundaba el oro. Dice: solo habían venido a buscar el oro. La conquista del Perú. Los españoles llegaron al Perú en 1532. Por favor, subraya con chequeo esa palabra Perú y el año. 1532, ¿ya? Al mando de los tres socios, así es como se les llamó, los tres socios de la conquista. Como lo tengo yo en blanco y negro, tú tienes a colores, yo sé, pero yo no, yo quise ponerlo para que se lo podamos ver bien. Dice, está acá Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿ya? Dice que el jefe de todos ellos y el que lideraba el grupo era Francisco Pizarro, pero él era el que ejecutaba todo. Él iba y atacaba, mientras que Diego de Almagro, él se encargaba de lo que era la logística, buscar los hombres, que todo estuviera bien, ningún problema. Y Hernando de Luque se encargaba de lo que era la economía, buscar el dinero suficiente para poder encontrar las embarcaciones, para poder comprar las armas y todo eso, ¿no? Y aquí nos habla también eso, dice, los socios de la conquista: Francisco Pizarro, jefe de la expedición; Diego de Almagro se encargaba de buscar a los hombres la vivienda, o sea, la logística; Hernando de Luque se encargaba de conseguir dinero para los gastos de la expedición. Cuando llegaron al Perú, los incas estaban en guerra, lo que te decía al inicio. Los hermanos Huáscar y Atahualpa peleaban por el trono del imperio. Y lo malo es que cuando en una familia, sobre todo, hay pelea, cualquiera puede llegar y dividir. Y eso es lo que ellos aprovecharon. Llegaron en el momento justo, para nosotros no tanto, pero para ellos súper justo, porque estaban en plena lucha y pudieron ellos observar lo que estaba sucediendo. Ahora, dice que cuando Atahualpa ya había sido elegido Inca, dice que se fue. Ahora, recuerda que el lugar céntrico no era Lima como lo es ahora, era el Cusco. Pero había un hermoso lugar que se quedaba en Cajamarca, que era el baño de los incas. Allí yo he ido, me encantó cuando yo fui. El lugar es el agua es caliente, y si la temperas con agua fría, te puedes hacer unos baños termales excelentes y muy ricos. Así que los incas, porque era un lugar súper especial, no muy común, en cualquier lugar no lo puedes encontrar, y en Perú vas a encontrar uno de ellos en Cajamarca. Dice que ellos estaban allí y ahí donde ¡pum!, lo capturaron. Lo malo es que nuestras herramientas eran como más de contacto, o sea, más cerquita, mientras que ellos trajeron rifle y que el arma que con la pólvora volaba y podía caer a gran distancia. Entonces es allí
cómo pudieron capturarlo. Aparte se asustaron a ver unos animales inmensos que eran los caballos, nunca los habían visto. Al verlos con la armadura que ellos tenían, nunca lo habían visto. O sea, estaban muy asustados con todo. Entonces como que les dio el pánico, me imagino yo, y pudieron capturarlo. Porque yo no creo que el Inca haya ido con un grupito nada más, era el Inca. Así que imagino que habrá ido con un buen grupo de gente que lo cuidara, ¿no? Así que asumo que esto fue de esa manera. Ahora dice, cuando lo capturaron, cuando pudieron capturar, dice, Atahualpa fue tomado prisionero por los españoles a cambio de liberar. ¿Qué ofrecían? ¿Qué ofrecía él? Él decía, me tienen que soltar, yo te voy a dar tanto dinero, y ellos estaban en una habitación. Yo traté de buscar la habitación. Acá se ve el dibujo. No encontré la actual, la que podemos ver, porque dice que hasta ahora todavía la puedes ir a ver, porque era muy chiquita y cuando lo ampliaba no se veía muy bien. Pero dice que el lugar era, ahora, el Inca era muy alto. En ese tiempo la raza incaica eran gente muy alta. Los españoles eran un poquito más bajitos. Por eso que cuando él se levantó y elevó su mano y dijo hasta aquí, esta parte de acá dice que va a llegar, dice que él le ofreció oro y plata. Y aquí cuenta, dice cuánto. A cambio de liberar ofreció 2 cuartos llenos de plata y 1 de oro. Es que es como que si yo me pare, yo chiquitita, y digo, hasta acá, todo llenecito, como que una tipo piscina, llenecito de 2 cuartos de este tamaño de plata y 1 de oro. O sea, y ahora el Inca era gigantesco, o sea, era mucho más alto que yo. 1,5 de repente, ¿no? Porque dice que era muy alto. Por lo mismo ya se quedaron, wow. Lo malo es que ellos dijeron, si nos puede dar tanto dinero, tanto oro y tanto plata, de repente tenemos más. Así que, ¿qué cosa hicieron ellos? No lo soltaron. Obvio, recibieron todo. Todos se movilizaron y toda la gente fue y llevó el oro y la plata, pero lamentablemente no lo soltaron. Dice, la muerte de Atahualpa, perdón, a pesar del rescate pagado por el oro del Tahuantinsuyo, el Inca fue condenado a muerte en la plaza de Cajamarca. Atahualpa murió estrangulado. Ahora, y era para que lo quemaran. Dice que como Hernando de Luque era el monje del lugar, él como que se horrorizó al saber que el Inca tenía muchas esposas. Y se horrorizó al saber que él había matado a su hermano. Así que tuvo la inteligencia, la audacia de buscar la forma de cómo hacemos que pague. Así que dice que a él lo bautizaron y al bautizarle ya no se llamaba Atahualpa, sino le pusieron el nombre de Juan. Pero igual tenían que matarlo porque ese en la época no es que te vayas a prisión necesariamente, es que era mucho a muerte. Así que lamentablemente a nuestro último Inca lo asesinaron y una de las excusas fue porque asesinó a su hermano. Y así es como terminó algo muy importante en nuestro país. Bueno, sí, en el continente básicamente. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo era tan grande, que ellos no podían, liderarlo. Así que, ¿qué hicieron? Empezaron como que a partirlo así en pedacitos y a cada lugar le pusieron un virrey. ¿Por qué un virrey? Porque el rey que gobernaba en España no podía venir acá y gobernar acá. Así que él mandó a alguno de sus súbditos a venir y gobernar nuestros diferentes, que ahora se llaman países, ¿no? Entonces, las regiones las separaron y prácticamente mutilaron el Tahuantinsuyo, y ahí es donde empezó a formar el país de la forma que la conocemos. Y le pusieron Perú, porque dice que el idioma no era el castellano como es el que hablamos, sino era el quechua.
idioma muy hermoso, el quechua. Y dice que la gente decía cómo se llamaba el lugar, dice que no entendían muy bien, dice que comentaban que Virú, Pirú, y no entendían, así que le pusieron Perú. Entonces a esta zona le colocaron Perú, 4 letras. Dice, ahora, el virreinato, el Tahuantinsuyo pasó a formar parte del Imperio Español con el nombre del Virreinato del Perú. Luego empezó el Virreinato de Ecuador y ahí donde ya a cada país le ponen un distinto nombre, ¿no? La capital ya no era el Cusco, sino se trasladó a Lima. ¿Por qué en Lima? Porque era más fácil llegar a Lima, porque estaba cerca del puerto del Callao, porque ellos llegaban en mar, a llegar hasta Cusco, que está mucho más al fondo, ¿no? Dice, el idioma oficial pasó a ser el castellano, ya no hablaban quechua, sino empezaron a hablar el castellano, obligaron obviamente. Se enseñó la religión católica, recuerdan que los incas adoraban al dios Sol, y ellos trajeron también la religión católica. Particularmente es lo que agradezco, creo que es una de las pocas cosas que agradezco de este país, ¿no? Aunque no soy católica, trajeron la religión de alguna u otra manera, ¿no? La máxima autoridad fue el virrey, como te digo, ya no fue el inca, sino fue el virrey. Se cometieron muchos abusos contra los indígenas. Los indígenas realizaron duros trabajos en las minas, extraían el oro, la plata, que luego eran enviados a España. Y obviamente España se hizo muy rico con esto y pudo seguir peleando con Inglaterra y contra quien ellos tenían problemas. En Europa también habían guerras, necesitaban el oro y de donde lo pudieran encontrar y lo que les servía. Lamentablemente llegaron a nuestro país de esa manera, no tan buena, sino que esclavizaron a muchos para poder conseguir lo que ellos querían. Aparte de traer todas cosas buenas, también pues trajeron sus enfermedades. Acá nosotros no conocíamos lo que es la gripe, y te lo nombro porque es una enfermedad que ahorita la podemos curar rápido, ¿no? Pero allí no, como no había esta medicina que conocemos ahora, los pobres morían de gripe, ¿no? La sarampión, la varicela, enfermedades que no existían en ese tiempo en el continente americano. Así que tanto cosas buenas, pero también trajeron cosas muy malas. Trajeron la brújula. Y acá yo encontré también, dice, mira, trajeron los animales de carga, de granja. También trajeron a los caballitos, la rueda. No, acá nosotros cargábamos, en cambio con la rueda ya podríamos llevar las cosas más fáciles, ¿no? La imprenta, la moneda, la pintura, la escultura, pues la religión, como les dije, ¿no? Y la palabra de Dios. Eso es las cosas que también nos trajeron para bien. Y bueno, y prácticamente el quechua desapareció, aunque gracias a Dios todavía hay muchos lugares donde se habla el quechua, pero ya no es una lengua oficial. Ahora, más prácticamente le dicen ahora como un dialecto, ya no como se le conocía antes. Ahora sí, vamos a resolver en la parte de acá. Dice, ahora te toca a ti. Escribe los nuevos nombres que recibieron al pasar a formar parte del virreinato. En la época inca, la capital era el Cusco, pero ahora llegó a ser Lima. Les era más cómodo, está en la costa, más cerca del mar. El idioma era el quechua y pasó a ser ¿recuerdan cómo se llamaba? El castellano, el que hablamos nosotros. Le hicimos español, pero es castellano. La palabra correcta es castellano. Listo. La máxima autoridad era el inca, pero acá era, vamos a poner rey y virrey, ¿ya? Aunque aquí era el virrey,
pero también era el rey, que era el que virrey. ¿Ya? Listo. Ahora miren, acá en la parte en el número 2 dice, relaciona. Dice, los españoles trajeron animales y armas. Pues sí. Atahualpa y Huáscar pelearon por gobernar el imperio o el Perú. Pues era el imperio, porque ellos no. Dice, Francisco Pizarro llegó a conquistar el Perú. ¿Sí? Ahora acá está. En la parte de acá vamos a decir, mire, los españoles llegaron al Perú en el año, recuerdan que les hice que subrayaran, ¿verdad? 1532, eso lo tenemos que copiar. 1532, ¿sí? Francisco Pizarro y su ejército tomaron prisionero ¿a quién? A Atahualpa. En la ciudad de Cajamarca. Listo. Práctica. Dice, marca la alternativa correcta. Los 3 socios de la conquista fueron, ¿quién? Francisco de Almagro, no. Ahí ya, no. Es Francisco Pizarro, ¿ya? Atahualpa, no, pues Atahualpa no era. Así que no, estos dos van no. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, pues sí. Este es la respuesta correcta, la C. Siguiente. ¿Quiénes estaban peleando cuando llegaron los españoles? ¿Quiénes peleaban? Los hermanos Huáscar y Atahualpa. Ahí está, justo adelante la A. Pues sí, era Huáscar y Atahualpa. La siguiente dice, ¿qué ofreció Atahualpa a cambio de su libertad? ¿Recuerda? 2 habitaciones de plata y una de oro. A ver. 2 habitaciones de plata y una de oro. Muy bien. Dice, ¿qué nombre recibió el imperio inca cuando fue conquistada por España? Nos colocaron el nombre de Perú, que es el que conocemos hasta ahora, ¿no? Listo. En la parte de acá hay algunas preguntas que sí respondí, ¿ya? Dice, ¿qué cambios se dieron durante el virreinato? ¿Cuáles fueron los cambios, chicos? Pues ya no era ya no era Cusco, sino era Lima, ya no había el Inca, sino el virrey, ya no era el idioma quechua, sino era el castellano, ¿verdad? ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Y acá yo también lo encontré, que es este personaje de acá. Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Listo. Ahora dibuja o pega a los 3 socios de la conquista. Eso lo haces. Dibujo, pega el mapa del Tahuantinsuyo. Ahí lo buscas y lo pegas. ¿Por qué peleaban los hermanos Huáscar y Atahualpa? Recuerda, peleaban porque uno de ellos quería ser el Inca, quería el imperio, ¿no? Escribe el nombre de 3 aportes culturales. De los que te dije, trajeron el caballo, la pólvora, la rueda, la moneda, la religión, ¿no? ¿Qué más? La imprenta, ¿sí? Y ¿a quién representaba el virrey en el virreinato? Pues como puse acá, ¿no? Él representaba al rey. Y la última dice, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? Lo que subrayaron y lo que escribieron en la parte de arriba, en 1532.
Ahora sí, espero que puedas hacer tu tarea. Recuerda que lo que dice tarea domiciliaria lo haces en tu cuaderno. En la parte de arriba pon el título, la fecha, no te olvides la fecha, es muy importante la fecha. Y a resolver. Que tu mamá te ayude al copiar las preguntas o simplemente pones hoja 173, respuesta 1, respuesta 2 y así colocas para que sepamos de dónde está la respuesta de tu... Aparte, como le pones el título, no hay ningún problema. Ahora sí, amores, cuídense mucho. Espero que les haya gustado. A mí sí me deprimen mucho sus temas, pero sí me encanta mucho la historia, como ya les había dicho. Así que ahora, a hacer la tarea. Nos vemos. Bendiciones. Bye.